Gracias. Pues determinar la edad sí es bien complicado, como platicábamos, ¿verdad? En el decreto, a ver que alguien me apoye leyendo el artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Artículo 22. ¿Ah? Determinación de edad. Para cuando cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal y no fuera posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente, compatible en el desarrollo y aspecto físico de la persona. Muy bien, gracias. Acá nos indica, ¿verdad?, cuál es el fundamento legal. Miren, yo necesito que ustedes me manejen artículos. ¿Por qué? Yo les voy a colocar en el examen, por ejemplo, cuál es el fundamento, perdón, legal de la determinación de edad, y ustedes me tienen que colocar el artículo 22 del decreto 5477, ¿verdad? Son aspectos que ustedes me tienen que ya ir controlando, ¿verdad? Porque ustedes recuérdense que son ya casi abogados y notarios. Si se ponen a pensar, ya estamos terminando, ¿verdad? Ya estamos terminando, ya les queda un semestre, y pues sí necesito que vayan manejando esos temas como debe de ser, ¿verdad? Porque realmente uno de los errores, uno que ha calificado, pues ha examinado privados, pues uno de los calificativos que tienen es ver cómo se desenvuelven ustedes. Entonces, yo sí les aconsejo que si ustedes tienen la posibilidad de seguir un curso, pues háganlo más allá de lo que van a aprender, porque se supone que tuvieron 5 años para realizarlo. Más allá de eso, lo que tienen que aprender es a controlar sus emociones, a controlar sus... Porque miren, uno está súper nervioso en el privado, ¿verdad? Entonces, tienen que aprender a manejar, ¿verdad?, sus emociones, porque no crean que todo es color de rosa. Algunos, pues, examinadores son más duros que otros. Entonces, ahí es donde yo necesito que se vayan como preparando, ¿verdad? Olvídense, tienen que ser humildes para responder también, ¿verdad? Porque si ustedes vienen y debaten a alguien, pues no les puede gustar, ¿verdad? Entonces, la forma en cómo se dirigen, y a veces por el hecho de faltarle el respeto o ser como pretender y creerse más, que saben más que el que está examinando, créanme que eso es uno de los errores, de los peores errores que pueden cometer. Así que yo les aconsejo, la humildad gana más puertas, ¿verdad? Abre más puertas. Entonces, ustedes me permite fundamentarme, licenciado, tienen que pedir permiso, ¿verdad? Entonces, ¿me permite fundamentarme? Sí. Y si les dice que no, no pueden hacerlo. Yo soy de la opinión que uno debe de ser humano, porque yo he estado del otro lado de la silla también, y pues yo sé los nervios que uno tiene. Uno, miren, si yo les contara, yo recuerdo que me examiné y de repente apareció alguien que lo llamaban y no aparecía. Entonces yo me empecé a poner nerviosa, increíblemente más en la segunda fase que en la primera. Pero fue porque yo ya sabía que iba, pero ahí sí que procuremos tener ese temple, ¿verdad? Y manejar su fundamento de derecho. Eso es bien fundamental. Entonces, sí necesito pues que vayamos practicando eso, ¿verdad? Cuando la persona ignora cuál es su edad, ¿cuándo vamos a necesitar de la determinación de edad? Cuando la persona ignora cuál es su edad o la fecha de su nacimiento. Ustedes dirán, ¿es posible, licenciada, que estos casos se den? Sí. Fíjense que más que todo con personas ya mayores, personas del interior. A ver, Walter. Y eso es para los que no fueron inscritos oportunamente, ¿vale? Así es. Aunque no lo crean, hay muchas personas del interior que a la fecha no los inscriben. Entonces, eso es algo bien importante. También voy a necesitar que lean pues la ley del RENAP. Necesito que, pues yo no la tengo acá a la mano porque como pueden ver estoy en el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero necesito que la lean. Es re pequeña, pero es bastante importante, ¿verdad? Esa ley que sí va a servirnos para estos temas de trámites de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿cómo determinar, verdad? Hay personas, por ejemplo, yo recuerdo que en la oficina había un caso en relación a una señora. La señora tendría, bueno, falleció de hecho, pero había vivido como 100 años la señora. Y realmente pues no tenían cómo determinar la edad, pero sí tenían
¿qué les diré? Tenía bienes, la señora tenía bienes, entonces tenían que ver antes de iniciar el proceso sucesorio, seguir este trámite de determinación de edad, ¿verdad? Y de hecho fue una identificación de tercero que se realizó al final. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues en algunos casos, pues los que han sido bautizados, pero si la persona no ha sido bautizada, ¿qué hacemos, verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? La manera, no me pregunten cómo, pero antes creo que tal vez no era tan riguroso o tan formalista el tema, pero tenía pues, ahí sus bienes, ¿verdad? Entonces, el nombre, había confusión en el nombre, ¿verdad? Ya va la Mirza. Bueno. Se necesita un facultativo, nos indica la ley, ¿verdad? Competente, compatible con el desarrollo y aspectos físicos. ¿Qué debe de incluir la primera resolución? A ver, ¿podemos ver nuestro esquemita? Yo recuerdo que aquí está la determinación de edad. A ver, ¿quién me colabora y me lo lee? ¿Lo ven? A lo lejos se logra ver. No mucho se ve. Va, se los voy a leer. Ustedes jalen su esquemita. Está el trámite. Primero ya sabemos, acta notarial de requerimiento, primera resolución y la notificación. El discernimiento de cargo al facultativo, médico o cirujano forense. Informe del facultativo que él va a rendir acerca de este discernimiento, ¿verdad? Y va a indicar, ¿verdad?, qué edad estima. La resolución o auto final, el expediente, la expedición de la certificación del auto o resolución final con duplicado que vamos a ingresar al Registro Nacional de las Personas y la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces, si ustedes ven, es un trámite bastante pequeño, ¿verdad? Y como hablábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de incluir la resolución final? A ver, ¿quién me dice por lógica? Ahí está la respuesta, abajo de la pregunta. La edad que se le atribuye a la persona. Así es, ¿verdad? Una vez recibido el informe facultativo, el notario resuelve atribuyendo la edad a la persona que se trate, la cual debe de ser compatible con el desarrollo del aspecto físico. Este trámite sirve de base para las diligencias de asiento extemporáneo. Por eso, pues, había que darlo antes de la partida de nacimiento cuando el interesado ignora su edad. Y pues no es necesaria la intervención de la Procuraduría General de la Nación ni publicaciones, y como vimos, pues es bastante pequeñito el trámite. Muy bien. Miren, hablando de otra cosa, fíjense que los trabajos, he estado calificando, hay unos muy bonitos, que se esmera mucho a la gente, hay otros que sí me quedan debiendo, pero ante todo hay algunos que colocan, yo no sé por qué colocan hojas de relleno, realmente yo sí evalúo, ¿verdad?, que las personas sí hayan realizado su examen y les hago las observaciones. Algunos pues yo voy a entender que no tienen pues el mejor escaneo, ¿verdad?, pero hay que hacer lo posible, ¿verdad?, de realizarlo bien, porque a veces pues la sombra, ¿verdad?, no nos permite leer, pero yo he tratado de hacer el esfuerzo por ver que por lo menos vaya completo. A algunos pues se les olvidó los esquemas. Dice, por ejemplo, hay algunas personas que olvidaron el cuadro, otros olvidaron hacer los esquemas. Sí subieron algunos trámites, por lo general casi todos subieron los mismos trámites, no sé por qué, pero igual, era de elección. Entonces, hay unas personas que sí creo yo que no las hicieron, las hicieron como muy a la carrera al trabajo, y hay unas letras no muy legibles. Algunos pues sí les quería hacer esta observación, mandaron a hacer un sello, ¿verdad? Un sello de abogado y notario, y eso no es permitido. Entonces, solo quiero
decirles eso, de que pues ustedes no pueden realizar un sello como abogado y notario. Lo que han hecho algunos es colocar el número de carnet. ¿Por qué? Porque esto pues es prohibido, ¿verdad? Solo permítanme, voy a contestar. No me escuchaban. Pero, ¿por qué se los hago saber? Porque yo sé que no lo hicieron de mala fe y lo quisieron hacer lo mejor profesional, ¿verdad? Pero sí se les hace la observación porque no es permitido, ¿verdad? Y si no, pues nos puede caer por ahí por coordinación. Algunos sí quiero hacerles mención de que fotocopiaron hojas de papel sellado. Pues bajarles puntos más allá de la observación, creo yo que haría, Melissa. Realmente pues sí tengo que hacerle la observación, ¿verdad? Las hojas de papel sellado, recordemos que las actas notariales, ¿en qué hojas dijimos que van? En hojas de papel bond. Así es, ¿verdad? Entonces, todavía les dije, pueden utilizar hojas de español, hojas en línea, hojas en blanco, ¿verdad? Pero no podían realizarlo en papel de protocolo porque no son escrituras públicas. Recordemos la diferencia y eso sí necesito que hagamos esa diferencia, porque eso sí seguro se los puedo preguntar en el examen. ¿Qué diferencias hay entre las actas notariales y las escrituras públicas? De hecho, pues ahorita con el licenciado Stales van a hacer una especie de repaso y sí van a realizar algún tipo de práctica, porque realmente pues ahorita sí tenemos que ya evaluar un poco este tema. Y también pues algunos colocaron escrituras, bueno, realmente son actas notariales con fechas anteriores, tenía que ser con la de este año, ¿verdad? Eso les quería pues hacer la observación. De las cosas que pude ver, visualizar, algunos pues el escaneo era muy malo, ¿verdad? Realmente no logro leer lo que dice, ¿verdad? Entonces, sí se los estoy colocando, los que han hecho pues acerca de un número, no escuché, ¿el número de qué? ¿Número de qué? No mucho entiendo su pregunta. Yo siempre he sido de la opinión que debería existir un registro de actas notariales, como de papel sellado especial para protocolo de escrituras públicas, si hay un control, pero debería de haber un control también de las actas notariales, porque eso permitiría pues tener claro que se multiplicaría muchísimo el trabajo para el archivo de protocolos, pero yo sí soy de la opinión, si alguien quiere hacer su tema de tesis acerca de eso, pues bienvenido, ¿verdad? De la creación de un control de las actas notariales, de un registro, ¿verdad? De actas notariales, inclusive de legalizaciones de firmas, de legalizaciones de documentos, debería de existir, porque eso permitiría que hubiera menos ilegalidades en las actuaciones de algunos notarios, ¿verdad? No digo que todos, o de algunos que usurpan las calidades, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, qué bueno que está ahí, no sé, transcribiendo, entiendo yo. Acerca de un número, dijo que estaba prohibido. Ah, sí, es que está prohibido colocarle abogado y notario a los sellos, porque ustedes no tienen la calidad. A ver, alguien que me lea el artículo. Vamos a ver. Ay, vamos a ver, déjenme ver, porque ahora no lo encuentro, pero. Ah, no. El 77. El artículo 77. El código de notariado. Licenciada. Sí, está bien. Prohibiciones, artículo 77. Al notario le es prohibido: 1.
autorizar actas o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. A. Sus testamentos o donaciones por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. B. Los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. C. La sustitución total o parcial de poderes que le haya sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. D. Actos de los que resulte solo obligaciones y no derechos alguno. Y E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Falta, Fabio. ¿Sí o no? Sí, falta. Okay. 2. Si fuera juez de primera instancia, facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3. Extender certificaciones de hecho que presenciaren sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de partes o requerimiento de autoridad competente. 4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que ellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieron. Y 5. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Sí, gracias, Fabio. Este artículo es de lo más importante y muy probablemente si venga algo en el examen. ¿Por qué? Porque tiene muchísima relación con el ejercicio y la actuación del notario, ¿verdad? Realmente, pues hay varios aspectos acá. Ustedes dirán, para mí, pues debieron de haberlos separado, porque si ustedes ven la primera parte del artículo 77, es acerca de lo que sí puede hacer, es como una, ¿qué le diré? Una especie de excepción, porque dice autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes, o sea, eso no lo puede hacer. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí lo siguiente. Entonces, A, B, C, D, y E, ¿verdad? Que nos indica, entre otras cosas, realizar su testamento, sus donaciones, los poderes donde y sus prórrogas, los poderes que confiera, y, o sea, que yo como notario realice poderes, sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, la sustitución de estos poderes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el otro semestre, si Dios nos presta la vida y el trabajo. Los actos que le resulten solo obligaciones y no derechos, ¿verdad? Donde yo solo puedo adquirir, por ejemplo, ¿puedo yo reconocer una deuda? ¿Podría yo realizar una escritura de reconocimiento de deuda? No. ¿Segura? Sí, porque solo genera obligación, no derecho. Así es, ¿verdad? Entonces, si me va a generar obligaciones, sí, pero no derechos, ¿verdad? Eso es lo que nos está prohibiendo. Entonces, por ejemplo, escrituras de ampliación y aclaración, ¿se imaginan si no pudiéramos realizar nuestras aclaraciones, todas las cosas que omitimos o no están ampliarlas, ¿verdad? O no están claras. Pero ustedes ven el numeral 2, siguen las prohibiciones. Entonces, acá nos indica entre todo el uso y firma de sello, uso, firma y sello que no esté previamente registrado. Entonces, es por eso que sí es como bastante importante. Yo sé que algunos lo hicieron pues así como para que se vieran, como dicen ustedes, más chilero el trabajo, más bonito, ¿verdad? Y yo por eso creo que no, pues no les bajaría puntos, pero sí necesito que se deshagan de ese sello o que lo guarden hasta que se gradúen, porque si no, pues iban a tener problemas, ¿verdad? Muy bien, el licenciado Stalet, no sé si está presente. Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, Alec, mucho gusto. Muy bien, entonces, por hoy vamos a quedarnos con el licenciado Stalet viendo este repaso que preparó, ¿verdad? Para poder seguir con la clase. Se está grabando, Lick, ahí se lo dejo. Gusto saludarlos.
Muy bien, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo les va? Bien, gracias, licenciado. Gusto de saludarle. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a tratar de optimizar el tiempo que nos queda. Vamos a hacer un repaso porque este tema ya lo habían visto. Sé que tienen ya material respecto a, entonces me voy a centrar en algunas cosas y otras las voy a pasar un poco más rápido. La presentación se les va a compartir terminando la sesión. Entonces no hay ninguna dificultad con ello. Bueno, hay que recordar que el acta notarial es un instrumento de carácter secundario, dado o extraprotocolar en algunos casos, secundario autorizado por el notario. Es a requerimiento de parte o por disposición de ley y en los que se hace constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Por su naturaleza no son objeto de contrato. Esta es la primera situación que tiene que quedar clara respecto al acta notarial. Por ejemplo, recuerdo que en la sesión que estuvimos hablando creo que fue la identificación de tercero, fue una de las que trabajamos, mi memoria no me fue la primera que trabajamos, y hablábamos de algunas cosas que se habían elaborado de forma que no concordaba mucho. Lo mismo pasa con esto. Por ejemplo, si ustedes llega alguien y dice, mire, fíjese que yo tengo un contrato, pero quiero hacerlo en acta notarial. Por definición, no se puede hacer. Para eso existen las escrituras públicas, para que lo tomen en consideración, que es la primera diferencia entre las escrituras y el acta notarial. Bueno, de acá pues son instrumentos, su naturaleza que son instrumentos secundarios o extraprotocolares. Esto, ¿qué se hace constar en actas notariales? Hechos que se presencien, circunstancias que le consten, acontecimientos que desarrollen en presencia del notario y hechos y circunstancias que por su naturaleza no son sujetas a contrato. Las clases de actas notariales de presencia, referencia, requerimiento, notificación y notoriedad. Esas son las actas que conocemos en nuestro trabajo. Bueno, voy a irme saltando algunas, voy a ir a los ejemplos. Por ejemplo, actas notariales de presencia, tenemos las actas notariales de matrimonio y la acta notarial de sobrevivencia. De las actas notariales de referencia tenemos el acta notarial de declaración de testigos. Del acta notarial de requerimiento, pues tenemos la acta notarial de requerimiento de pago, acta notarial de protesto de cheque, acta notarial de saldo deudor. Y en los procesos de jurisdicción voluntaria, pues sabemos que en estas actas de requerimiento es donde el profesor se le pide al profesional que impulse un proceso con base a lo que establece la ley que ya han ido leyendo. Luego están las actas notariales de notificación. Recordar que en el caso del notario, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, se considera un auxiliar también de los jueces y pueden también llevar a cabo notificaciones de carácter judicial. También pueden llevar a cabo acta notarial de revocación de mandato, acta notarial de revocación de donación y acta notarial de cesión. En el caso de que haya un tipo de venta, por ejemplo, de una empresa, sabemos que a la hora de haber una venta de una empresa, también la persona que la adquiere los derechos y las responsabilidades de esta empresa. Por lo tanto, esto implicaría que a estos deudores que tiene la empresa hay que notificarles que ya no se les va a pagar a la primera persona, sino a otra persona, y para eso se hace un acta notarial de cesión. Luego tenemos las de notoriedad. Esta acta notarial es la que se tramita en el caso de una identificación de tercero. Las definiciones están por ahí. Veamos cómo debiera de quedar anotado el artículo 60, 61 y 62, que son los artículos en los cuales se establece con relación a las actas. En el artículo 60, lo que vamos a encontrar es cuáles son los tipos de actas desde el punto de vista del Código de Notariado, que son dos, por disposición de ley, y las de requerimiento de parte. Luego tenemos en la otra parte, en la siguiente línea, después del subrayado, lo que vamos a encontrar ahí son que en ellas lo que se plasma son hechos que se presencien y circunstancias que le consten. Luego en el artículo 61 podemos anotar como epígrafe requisitos y vamos a ver que en el 61 y el 62 vamos a tener los requisitos que son 10 requisitos que debe de tener esta acta. Les recomiendo que como ustedes ya entregaron un trabajo donde hicieron actas
todos entregaron actas donde había un acta de requerimiento. Entonces, lo que les caería muy bien como ejercicio es que ustedes mismos agarren una de las actas como las hicieron a mano, y es que tomen su artículo número 60 y primero establezcan qué tipo de acta es. Sí, en el caso de ustedes, pues, todas son actas de requerimiento como tales. Y luego, si eligieron por hacer alguna de los procesos donde se solicita también elaborar un acta, a ver si cumple con ser por disposición de ley. Seguido de ello, marcar con colores distintos cada uno de los 10 requisitos que debe de tener su acta. Es un ejercicio que les va a permitir ver y les va a generar que puedan ustedes también asimilar la situación. Denme un minuto. Sigamos, pues. No, ya había interrumpido. Muy bien. Entonces ya vimos que en la clasificación legal existen dos, las de requerimiento y por disposición de ley. ¿Cuál es la estructura general de un acta notarial? La rogación, el objeto de la rogación, narración de los hechos, el cierre y autorización. ¿Qué es lo que implica la rogación? En el caso de la rogación vamos a tener que se subdivide en dos partes, el encabezado y el requerimiento. En el encabezado vamos a tener que llevar lugar, fecha, hora, nombre del notario, ubicación y la frase yo, el infraescrito notario. El requerimiento inicia con la frase soy requerido por, y en este lo que vamos a anotar es el nombre del requirente y sus datos generales, que son edad, estado civil, ocupación, oficio, nacionalidad, domicilio y vecindad. Estos datos los pueden encontrar ustedes en el artículo 29 del Código de Notariado. Luego de ello ya identificamos, se hace una identificación del requirente por los medios legales. ¿Alguien que me recuerde cuáles son los medios legales para identificar a una persona? Documento de identificación o a través de testigos de ruego. ¿Dos? Faltan dos. ¿Alguien más que recuerde los otros dos? De conocimiento. Conocimiento. Tres. Falta uno. Pasaporte. Pasaporte entraría como documento de identificación, que no es lo mismo, son dos cosas distintas, pero digamos que están en el mismo rubro. Que sea de conocimiento del notario. Esa ya me la habían mencionado. ¿Una certificación de nacimiento? No se puede con certificación de nacimiento. No recuerdo entonces. Y por ambos medios. ¿Qué sería? Por medio de testigos y por medio de documento de identificación. Eso lo encuentran en el Código de Notariado también. Bueno, está en el artículo 29, si mi memoria no me falla. Luego estaría la dirección donde se encuentran constituidos. En esta hay que ser claro en dónde se encuentran. Por ejemplo, no pueden dejar únicamente descrito en la 25 Avenida C, 28-43 de la zona 9. Hay zona 9 acá, zona 9 en Misco, zona 9 en distintos lugares. Entonces tienen que especificar cuál es la zona, cuál es el departamento y el municipio, para que quede lo más claro. Si están en un edificio, deben indicar cuál es el nivel y cuál es la oficina en la que están ustedes ubicados. ¿Cuál es el objeto de esto? Que sea claro dónde se estaban presentes al momento de elaborar el acta. Entonces veamos la siguiente acta. Están marcados con colores cada una de las partes. Algunas tienen una anotación y otras tienen color. Entonces veamos, en el municipio y departamento de Guatemala, ya dimos el lugar. Siendo a las 15 horas con 20 minutos. Dimos la hora del día 7 de mayo del 2023, dimos la fecha. Constituidos en
la Sexta Avenida, 6-73 de la zona 10, edificio Sixtino, en el 6º nivel, en la oficina 602. Ya dimos la ubicación. El infrascrito notario, ya anotamos la frase, a requerimiento de. ¿Sí, Lenny? ¿Ponemos esto o ponemos el otro? No sé. Pone ese. Ese. No era conmigo. Entonces, seguimos. Luego ya está el nombre de la persona. Veamos que tiene los 7 datos generales que debemos de tener todos. Nombre, Marco Vital Ortega, de 30 años de edad, casado, bachiller en computación, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala y vecindad en el municipio de Villanueva. En este caso de las actas, en comparación de las escrituras, es que aquí es necesario dar el domicilio y la vecindad de la persona. Quien se identifica con documento personal de identificación, con código 1 de identificación, 1183, 40.683, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Y por otra parte, el señor Mario Antonio Sosa Pérez, de 50 años de edad, soltero, ingeniero industrial, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala y vecindad del municipio de Guatemala, persona que es de mi conocimiento. Usamos 2 formas de poder identificarlo. ¿Dudas con esta estructura? Sí, Josué. Buenas noches, licenciado. Solo con una preguntita. Yo he visto unas actas notariales donde incluso requieren la residencia como tal de la persona. Pero yo siento que es algo, o sea, como extra que ellos solicitan, pero no es parte de la estructura como tal de un acta notarial. Depende. Depende de alguna circunstancia. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, donde está la clave para saber si es adecuado. Pues hay una frase que me decían a mí mucho y es, que esté de más no es problema, que esté de menos, eso sí es dificultad. En este caso, que esté de más, el notario considera, recuerde que la redacción es libre, que el notario considere que para él es indispensable anotar la residencia de una persona, no está mal, digámoslo así, que lo anote. Porque puede ser que él en algún momento no lo pedía y hubo un acta en particular que sí la necesitaba, pero como es muy particular, mejor decidió que siempre lo iba a anotar para que nunca le faltara este dato y no tuviera algún problema con el acta que había suscrito. Walter. No, Lick, se me había quedado levantada la mano. Perdón. Ay, pobrecito. Se le va a cansar la mano. Bájelo. Así no se le cansa. Sigamos, pues, entonces. ¿Qué es el objeto de la rogación? El objeto de la rogación, aquí lo que vamos a buscar es que se exprese de manera clara cuál de todos los procesos es que el notario va a realizar. Ese es el objeto de la rogación. Ustedes tienen el cuadrito que les compartió la licenciada con los nombres de varios procesos de jurisdicción voluntaria. Digamos que uno de esos procesos vendría siendo el objeto de la rogación. En nuestro caso, vean que lo marqué únicamente ya con negrilla y lo encerré en un recuadro morado. Todo lo primero es lo que ya veamos, se había anotado. Solo quiero ver una cosa, a ver si no dejé... sí, aquí dejé una cosa que no debía de haber dejado. Vamos a cambiar el objeto porque ahí no va. El objeto ahí no concuerda con las personas, a menos de que haya sido por medio de mandato, pero tendríamos que haberlo establecido. Digamos que fuera con el objeto de... Aquí no vamos a dejar esto. ¿Cuál podría ser el objeto? A ver, díganme un proceso con el objeto de... A ver, ¿qué objeto le ponemos? Declarar la ausencia. Cambio de nombre. Podría ser con el objeto de cambio de nombre. Vamos a ver con eso. No sería como objeto de cambio de nombre, sino sería, tendría que ser con el proceso, con el objeto de llevar a cabo el proceso de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre. ¿Veis? Se me ha pasado a leer los nombres que había dejado antes. ¿Dudas?
¿Dudas con toda la primera parte? Carla. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. Cuando se hace la redacción en algunos memoriales, yo he visto que piden que ponga uno espacio en los números del DPI, por ejemplo, 1183 espacio 40.683 espacio 0101. Y en las actas de ahorita no vi ninguna así. ¿Hay algún inconveniente si se pone así o se pone espacio? La palabra espacio. Sí. Yo la reemplazo con la coma. Ahora bien, la clave de es que realmente de que le ponga la palabra espacio o no le ponga la palabra espacio no difiere de nada. Lo ideal es que lo escriba. Una forma de comprender la manera más adecuada de escribirlo, por eso la licenciada les recomendó también leer la ley del RENAP. Lean el reglamento de la ley del RENAP y algunos acuerdos que ha emitido el RENAP, donde se establece, por ejemplo, cuál es la manera en que se lee el DPI. Por lo general, lo que se hace es que se anota con comas, para, digamos, que no usar la palabra espacio. De todos modos va a poner una coma, entonces omite la palabra espacio. Pero eso no le quita ni le pone, digámoslo, en cierto modo, respecto. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Dudas antes de que pase a la siguiente slide? Sí, Shirley. Nico, una consulta. Yo veo que ahí también dice con domicilio en el departamento de Guatemala y vecindad. Yo escuché que usted hablaba algo respecto a eso de la vecindad. Ajá, ¿qué cosa de la vecindad? O sea, que si es necesario colocar la vecindad En o este caso solamente... particular, sí. Aquí sí. Como dato específico, aquí sí. En las escrituras, no. Ah, muy bien, gracias. Esa era mi duda. La palabra él con mayúscula o sin mayúscula, esa es la pregunta. ¿Cómo se denomina la institución? ¿El Registro Nacional de las Personas o Registro Nacional de las Personas? Porque, por ejemplo, la palabra El Salvador, la palabra él es parte del nombre. Por eso va con mayúscula él. En este caso, el Registro Nacional de las Personas se llama así, Registro Nacional de las Personas. La palabra él no debería ir con mayúscula porque no es parte del nombre. En el caso de las instituciones, empresas y demás, si en su nombre o razón social o denominación social aparece el término el X, entonces ahí sí iría la palabra escrita con mayúscula E, la letra E de la palabra el con mayúscula. Bueno, si no hay mayor pregunta, les voy a dar exactamente un minuto para que elijan cualquiera de los trámites que están ahí, el que quieran, y el que tenga la buena voluntad, de forma a viva voz, me haga el favor de leerme cómo elaboraría la rogación y el objeto de la rogación de una de estas actas. Les voy a dar, son las y 19, a las y 20 esperaría yo muchas manos levantadas, y si no, pues una mano levantada por lo menos, para que nos haga el favor de leerlo. Voy a regresar a donde está el esquema para que les permita tener la idea mental cuando lo presente.
Bien, Ronald, solo va a regresar a la parte donde está la estructura para que tenga como una guía y que no sea así como muy de. Bueno, léanoslo, por favor. O díganlo. O si no, alguien que lo apunte. Si quiere, no quiere hablarlo, lo leo yo de acuerdo a cómo lo escribieron. Fernando. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, lo oímos. Vea, sería un acta notarial de notificación. Puede ser encabezado en la ciudad de Guatemala, siendo las 15 horas del día 8 del mes de mayo del 2023. Yo, Lestan Fernando Barrios Say, notario, a requerimiento del señor Marcos Antonio Pérez Sosa, que es una persona de mi conocimiento y en cumplimiento de la resolución dictada por el infrascrito notario del 8-3 del 5 de, o sea, los 5 fue fin de semana, 6, 7, no, del 4 de mayo del 2023, por el presente año. Me encuentro constituido en la, vamos a poner la dirección, en la Sexta Avenida 1-68 de la zona 9 de Misco, de Ciudad Satélite, para notificar al señor, el nombre que ya dije que se me olvidó, en su calidad de acreedor, como un hipotecario, un requerimiento. Hasta ahí se me da la memoria. Muy bien. Únicamente hay que tratar de mantener la estructura y el orden. Lugar, fecha, hora, nombre del notario o el infrascrito notario, ubicación. Luego fui requerido. Podría haber dado el nombre y haber anotado. Hay que anotar los datos generales. Eso no los dio. Luego la identificación, si fue por medio, si era conocido o si no era conocido, algún otro medio. Y en general, por ahí quedaría. Fabio, y con usted terminamos el ejercicio. Gracias, buenas tardes, Lick. Bueno, este sería un acta de cumplimiento de diligencias extrajudiciales de declaratoria de ausencia, ¿verdad? Dice, en la ciudad de Guatemala, siendo las 18 horas con 24 minutos del día 8 de mayo del 2023, yo, Fabio Osorio Herrera, notario, en mi oficina profesional ubicada en la Sexta Avenida 6-23 de la zona 4, edificio Torre Café, segundo nivel, oficina 201. Soy requerido por la señora Juana Elvina Carías, de 70 años de edad, casada, guatemalteca, contadora de este domicilio, de mi persona de conocimiento, quien requiere los servicios de efectos que se tramite, como decía anteriormente, la diligencia voluntaria extrajudiciales de declaratoria de ausencia. Hasta ahí sería, ¿verdad, Lick? Correcto. Solo le faltó la vecindad, pero bien, ahí vamos. Ahí vamos bastante bien. Bueno, con el ejercicio que hicimos, entonces da una idea de por dónde va la estructura que deben de tener. Continuemos entonces. Igual el ejercicio les queda, se los dejo ahí para que lo hagan verbal. Háganlo verbal y grábense para que les permita repasar la estructura de cualquier acta. Con eso ustedes ya tienen, digamos, lo que ganado una buena parte de lo que por lo general les piden. Y una cosa que les van a pedir siempre es que elaboren
la introducción de una escritura de un instrumento público o la introducción de un acta notarial. Sigamos, pues. Ahora vamos con la narración de los hechos. Esta narración de los hechos es la parte fundamental del acta, porque en ella lo que se va a buscar es poder describir cada una de las situaciones que se han dado. Y estas se dan por medio de puntos. Primero, segundo, tercero, y ahí le dejo el listado para que puedan ver por aquello que ustedes lleguen en algún momento a tener hasta 34º punto, porque es un acta enorme. Pues ahí está cómo se describe cada uno de esos puntos. Pues, por ejemplo, veamos esta de acá. Con el objeto que haga constar su sobrevivencia conformidad con los siguientes puntos. Primero, eso es lo que vamos a llamar como un antecedente. Declara al requiriente que es beneficiario de pensión por vejez del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, caso número 8-430-5, y que necesita acreditar su existencia. Segundo, en tal virtud, en mi calidad de notario, procedo a hacer constar y doy fe de la sobrevivencia del señor Mario Antonio Sosa Pérez, en vista de que este momento está ante mi presencia. Tercero, declara además el beneficiario bajo juramento prestado en forma solemne, prestado en forma solamente y advertido de los relativo al delito de perjurio, que a la fecha persisten las condiciones que originaron el derecho a pensión que recibe y no cuenta con medios indispensables permanentes de subsistencia. Y ahí está ya la parte de el cuerpo del acta. Y listo. Aquí creo que la palabra, al haber autocorregido esto, debe ser. Puntos y cláusulas son otra diferencia, ¿verdad, Ale? Sí. Puntos y cláusulas son otra diferencia. Cláusulas son las que van en las escrituras. Y aquí van puntos. Ya llevamos dos diferencias. ¿Qué es lo que se puede incluir en un acta? ¿Qué es lo que no se, lo que se incluye en una escritura? Puntos en un acta, cláusulas en una escritura. Ya vimos también la estructura, que no son iguales. Ahora veamos, en este caso, este sí se los voy a dejar, lo buscan por favor y lo tratan de resolver. ¿Qué tienen que escribir acá? Van a escribir los hechos de un acta de arresto domiciliario. Ya le doy escrito cuáles son cada uno de los puntos que debe llevar. En el primer punto deben de anotar los hechos describiendo cómo ocurrió el hecho de tránsito. Es decir que usted iba por la 14 Avenida y que sobre la 20 calle el carro se le atravesó y cuando se atravesó, que pasó el semáforo, por ende, usted llevaba la vía y que él no logró ver el alto y que colisionó contra su persona, pero que únicamente vieron daños materiales y que no hubo ningún daño de vidas o ninguna pérdida de vidas. Luego se hace constar los datos de garante, que son los 6 generales, y la calidad en que actúa. Entonces, en este iría el nombre de la persona, que va a tener la calidad de garante, el cual va a garantizar por medio de, y dan todos los datos. Y el tercer punto ya es hablar de del arresto domiciliario, que aquí lo que van a hacer es solicitar que se otorgue ese beneficio del arresto domiciliario. Para terminar de comprender la figura del arresto domiciliario, les recomiendo que lean el artículo, si no estoy mal, es 262 del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal, para terminar de dar una idea a lo que está ahí. Pero si se dan cuenta, ya están como los puntos, cómo deben de ir estructurados. Solo es que utilicen utilicen su imaginación para poder llevar a cabo el cuerpo de un acta de arresto domiciliario. Ya que lo hayan hecho, si quieren ya buscan una y comparan lo que ustedes escribieron contra lo que han escrito en algún libro, alguna persona que la compartió, o alguna que tengan ustedes en su poder. Si concuerdan, están hechos. Quiere decir que han entendido el proceso de armar el cuerpo. Si no se lo voy a volver, 262 bis, si no estoy mal. Vamos a ver, lo voy a ver de una vez porque no va a ser que no va a ser que me esté confundiendo. $264 bises del Código Procesal Penal. Bueno, continuamos. El cierre. Después de que ya se terminó de hacer la introducción, ya saben por qué están ahí, ya hablaron de los hechos, entonces lo que corresponde ahora es dar la narración donde lo que se va a asignar es el cierre.
esta va seguida. ¿Qué va a tener ahí? Que se termina el instrumento, el lugar y fecha de compunción o finalización, las hojas que se utilizaron, impuestos que se tuvieron que haber pagado, que se ha leído al requirente, advertencias de la validez y efectos legales, y si corresponde se consigna que acepta, ratifica y firma el acta notarial. Es muy parecido a lo que está en el artículo 29 del Código de Notariado, dadas las circunstancias que no existe una normativa tan profunda respecto a, en la práctica, pues muchos notarios lo que han hecho es que han tomado parte de lo que establecían en el artículo 29 y lo han utilizado también dentro de las actas. Luego ya sigue la autorización, que se da con la firma y la impresión del sello del notario, y es en ese momento donde nace a la vida jurídica el instrumento público. ¿Quiénes pueden firmar? Tanto el requirente como los requeridos, que son las personas que pueden pedirse que sean parte de o que den fe de algo y que den alguna información respecto a lo que se está hablando, estableciendo en el acto. Deben de firmar antes de la palabra ante mí y de la firma y sello del notario, que ahí la licenciada les hizo ahí alguna observación a alguien. Y es que recuérdense que antes de la palabra ante mí firman todos. Después de la palabra ante mí, solo puede firmar el notario y impregna su sello para que con eso le da la validez jurídica que necesitan al instrumento. Ojo que no puede firmar una persona a la par del notario ni después del notario. Con eso, si fuera una escritura, es una situación compleja porque no puede suceder eso. ¿Dudas con el cierre de la autorización y los hechos? ¿Dudas con el cierre, autorización y los hechos? Sí, Fabio. Con lo último que dijo Lick, ¿qué pasaría si alguien firma, no sé, a la par de la palabra ante mí o debajo? ¿Hay alguna penalización o os queda anulada la escritura? Disculpe. Pues si fuera una escritura, puede ser que sea uno de los problemas que puede ser que no se lo registren, porque no está cumpliendo con los requisitos establecidos en ley. Dos, es que en el caso del acta, pues pierde la validez, porque el objetivo de que está la palabra ante mí es que todo lo que está antes de ello es lo que el notario va a poder dar fe. Y si alguien firma a la par del notario, después del notario, arribita, sí, a la par de la palabra ante mí, podría quedar un poquitito a la par, pero lo ideal es que siempre firmen antes de la palabra ante mí, para que no tenga ninguna dificultad. Sí, Carlos. Carlos. Se me fue Carlos. Sí, Armando. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Armando. El acta de arresto domiciliario, si se hace ya en una jefatura de policía, ¿ahí quién tendría que firmar aparte de los involucrados? Si se hace en una jefatura. O sea, si ya es conducido porque no se llega a ningún arreglo en el momento y hasta que él llega a la jefatura. Los que intervengan. Pero es obligatorio, por ejemplo, que firme el policía o el jefe, comisario. Si usted lo consigna dentro del acta, sí, si no, anota que no quiso firmar. Si revisa lo que establece... Sí, es que el 264 bis dice que el mismo jefe de policía puede otorgar la medida a través de acta. Exacto. Pero ahí ya no sería una acta notarial, ¿va? Sino que sería una acta... puede ser... administrativa, por así decirlo. Podría ser administrativa, exacto. O sea, si lo va a hacer en la policía, pues el que mejor le haga el policía, o lo ideal pues que sería que se lo haga el notario. Carlos, con usted para continuar. Sí, perdone, en la vez anterior le presioné otro botón acá y me salí. Bueno, la cuestión está, buenas noches. El artículo 62 establece de que el notario numerará, sellará y firmará. Voy a la parte de la firma. Fíjese que la licenciada me hizo ver en el trabajo que envié que a la orilla de las actas no había que firmarlas. Entonces, si hay que firmar todas las hojas,
¿en dónde firmo entonces? La última se supone que es al final, pues obviamente, ¿verdad? Pero las demás, ¿en dónde coloco la firma? ¿En dónde coloca la firma? ¿Dónde las ubicó en su trabajo para principiar? Porque si no, no voy a... Fíjese que lo que pasa que yo he participado en algunas actas y lo que acostumbramos nosotros es nada más colocar nuestra rúbrica. Y todas las firmamos, obviamente, todos los que participamos, ¿verdad? O todas las rubricamos, excepto la última que es con la firma completa, ¿verdad, Lick? Pero la licenciada, y lo hice al margen, digámoslo, donde están los números del papel español, ahí, de ese lado. Ya vi, vamos a ver. Sí, Lick, lo que pasa es que por lo general las actas del Ministerio Público las firman todos a un costado o donde quepa, ¿verdad? Si son muchas personas las que participan. Pero en las actas notariales, ¿dónde sería que se firman? ¿Dónde la firma el notario, que es quien tiene que firmar todas las hojas? Yo me imagino para evitar que puedan traslapar alguna otra, como no van numeradas, no tienen, es numeración a mano, por ejemplo, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Entonces, ¿dónde iría la firma del notario? Porque el 62 es lo que entiendo yo, que es el compañero que ordena al notario numerar, sellar y firmar todas las hojas del acta notarial. Habría que... algo le ha de haber generado... ¿Sabe qué ha de haber sido? Porque es que las firmas como las anotaron en este, si ustedes buscan los trabajos que la licenciada les ha compartido, en el suyo van firmadas todas las hojas, todas las páginas, no todas las hojas, todas las páginas. Entonces, y les anotó su nombre, anotó el título, nombre y la calidad que es de abogado y notario. Pero si ustedes revisan, o sea, a lo que la licenciada interpretó es que la firma que le permite esta firma que da después del ante mí, se anota únicamente en la parte final, pero la firma como la anotó usted, todas las firmó como que fueran la firma de su firma de fedatario, digámoslo así. Y eso es a lo que se le quiso hacer referencia a la licenciada, que no se firman de esa manera, sino va su firma, pero su firma nada más, porque esa firma con los datos que usted anotó, se entiende que es la firma donde usted está autorizando. No es una firma de la que le están estableciendo, porque en el artículo. No sé si nota la diferencia a lo que trato de hacer ver. Carlos, que es el que me preguntó. Sí, considero que entonces sería, como le decía, una rúbrica, ¿verdad? O algo que identifique que yo la estoy firmando, ¿verdad? No puede ser su firma, pero no con los datos, porque es que esa es la parte que no lleva sus datos personales, porque se sobreentiende que la firma, la única firma que va en las actas, en las hojas, es la firma del notario. El que usted le haya puesto su nombre y su calidad hace entender que usted está autorizando cada hoja, por darle una idea. Ok, gracias, licenciado. Esa es la referencia que le hacía muy probablemente al licenciado. Edna. Entonces solo sería la firma y acompañada del sello, Lick. En la última hoja va eso, su nombre, firma y sello, que es lo que anotaba Carlos. Y en las otras sí van firmadas, pero esa firma, si vean los trabajos que la licenciada les ha compartido de expedientes, van a ver que sí están firmadas, pero la firma es una firma o podría ser una
No, porque establece que es la firma. Puede ser su firma, pero nada más su firma. Y eso creo que es lo que al final, lo que le quiso hacer observación a la licenciada, que cuando usted anota todos esos datos, lo que está haciendo es haciendo la parte de autorizar. Y eso es lo que la firma no puede ir en esa manera en esos lados. A eso se refiere. Edna, para continuar. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda acerca del artículo 61 del Código de Notariado, donde dice el orden de... ¿Establece? Ajá, una duda en el artículo 61 del Código de Notariado, en donde dice... ¿Establece? Número y orden de papel sellado. ¿Esto se refiere al tipo de hojas o al sello que debe poner el notario? Ahora, bueno. Artículo 61. Pero es que cuando presenté la parte de los artículos, regresemos. Mire, acá, el valor 7 y el valor número de orden del papel. Recuérdense que acá se hacen en papel bond. Esto es debido a que antes se utilizaba un papel de menor denominación, pero para eso tienen que ir a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. En la parte de los artículos transitorios se establece que deja de producirse este papel de menor valor, que es el que van a encontrar siempre como papel sellado en todo el código de notariado. A eso se refiere este número. Sería el artículo 33, inciso 10, artículo 45 y 46 de la ley de timbres fiscales. Ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. Ahí es donde no entra esa parte. Ahorita que veamos mi cierre, vamos a ver esa situación. Entonces veamos cómo queda el cierre para seguir avanzando. Pues vean, no habiendo más que hacer constar, doy por terminada la presente acta, siendo las 15 horas con 50 minutos en el mismo lugar, de juicio, la cual queda contenida en una hoja de papel bond. Esta es la parte que le piden, que tiene que explicar en cuántas hojas queda contenida en una hoja de papel bond impresa en ambos lados, la cual es número, sello y firma, haciendo constar que el impuesto a que está sujeto es la otra parte que va ahí, el valor. El presente nombramiento, en caso de un nombramiento, se satisface con un timbre de valor de 100 quetzales con número B, 5,000, lo demás, adhiriendo a la primera hoja. Leo lo escrito al requiriente, quien enterado de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma y doy fe. Entonces, a esa parte de en una hoja de papel bond impresa, es a lo que se refiere Edna. Licenciado, y entonces aquí en esta frase entra también las hojas papel español o las hojas bond en donde se pueden ser realizadas. Bond o español. Ya. Cualquiera de las dos es legal, licenciado. Sí, es posible hacerlo. Okay. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a las actas para que pueda avanzar? Sí, Carlos. Licenciado, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que tengo una consulta siempre con el compañero que consultó sobre la firma. Sí, fíjese, le comento que el artículo 62 del Código de Notariado dice: el notario sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Sí. Entonces, me quedó una duda si es correcto firmar todas las actas que se realicen. O sea, si en una acta se realizaron 5 hojas, a cada hoja, ¿en qué parte se debe firmar? ¿O solamente el nombre del notario? No. O el timbre. No. Es que lea, el artículo 62 establece: el notario numerará. Esto es lo primero que va a hacer. 1 de 2, 2 de 2, 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5. Por ejemplo. 5 de 5 superan de la 1 a la 5. 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Ahí ya están enumeradas. Luego, selladas. Cada hoja le impregna sus sellos. A la hoja 1, a la hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Y luego las va a firmar donde ponga su sello, pone su firma, pone su firma, pone su firma, pone su firma. A lo que se refería es que, la diferencia es que
el compañero había anotado aquí abajo, por ejemplo, estudiante XXX, abogado y notario. Y así como lo hizo en todos. Pero ahí la ley no es, lo que sucede es que en ese se entiende que está dándole la autorización. Esa firma es una firma para autorizar. Y la firma que usted necesita poner únicamente es la firma de que usted está dando fe de que cada hoja sí fue transcrita suya, pues, pero a lo que se refería en ese caso particular es en la forma como él lo firmó. Esa forma como él lo escribió o hizo su rúbrica de la firma es lo que no deja, es lo que genera la confusión. A eso se refiere. Por eso le digo, para ver eso de la firma, váyanse a los expedientes que la licenciada les ha compartido y se van a dar cuenta que sí están firmadas todas las hojas. En un lado como lo hizo el compañero, pero no tiene esos datos extra que él le puso. Esos son los datos que lo que genera que esa firma tenga otra interpretación, no la que pide la ley. Comprendo. Establece sería mejor dicho. Bueno, sigamos. Perdone, solo para terminar ahí, porque yo creo que yo también hasta cierto punto quise hacer ver de que ahí donde dice abogado y notario es mi sello, pero como la licenciada claramente al inicio dijo que estaba prohibido utilizar un sello con el nombre de uno, entonces yo manualmente obviamente le coloqué el sello, pues pero como dice usted, ahí se interpretó de otra forma, pero yo el trabajo lo hice suponiendo de que era mi sello. Vea cómo lo anoté yo. Mire cómo los anoto yo los ejemplos que les doy. Pongo un sello que dice sello. Entonces ahí tendría que haberlos dejado, no tal vez uno debajo del otro, porque el sello por lo general es circular, digámoslo así. Por lo general puede ser cuadrado, pues, pero tal vez ahí podría haberle hecho algún cuadrito, por ejemplo, para identificar el sello de la firma. Ahí puede estar donde esté la situación. Bueno, pero sigamos. Aquí les acaban de hacer una anotación que es lo que pretendíamos, por qué se firman. Establece que la firma en todas las hojas, excepto la primera, da autenticidad para evitar que la sustraigan una de sus hojas, excepto la última, perdón. Yo leí los dos errores, perdón por leerlo con todo el error. Excepto la última, porque en la última es la que anota. Veamos los impuestos que pagan las actas notariales. En general, timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo de 50 centavos por hoja. Timbre notarial de 10 quetzales. Si fuera de nombramiento, timbre fiscal de 100 quetzales. Es el único que se individualiza, serie y año. Si fuera de sobrevivencia, está exento de timbre fiscal. Y si fuera para inscribir, timbre fiscal de 50 centavos por razón registral. Sí. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda con respecto a lo de esto de los timbres, si es necesario describirlo en la parte del cierre o solamente porque, bueno, yo he visto algunas actas notariales en donde solo aparece y se adhieren los timbres según corresponde por ley, nada más. Pero en los ejemplos que nos han estado dando y en el anterior que usted tenía la diapositiva, también dice haciendo constar que se le adhiere el timbre tal y tal, con serie tal y todo eso. Entonces, no sé si es necesario colocar el nombre del timbre y cuál es el timbre o solamente a la que se le adhieren los timbres de ley. Explicar cuál es el tipo de timbre sería bueno, pero la parte importante es que vea, ahí está anotado dónde se individualiza y se anota serie y año. Es cuando es un acta de nombramiento. Es la única. Todas las demás no. Si está de más, no hay problema. Si está de menos, sí es problema en el caso del acta de nombramiento. Con eso creo que queda clara la duda. Bueno, sigamos pues porque se nos va el tiempo y me falta todavía hablar algo más con ustedes. Muy bien, esta es la estructura general de una escritura matriz: encabezamiento, comparecencia, fe de conocimiento, objeto, el cuerpo que lleva antecedentes, estipulaciones, señalamiento, condiciones, aceptación, conclusión, cierre, otorgamiento, consentimiento, que va a ir con la rectificación y la firma. Y la autorización por el notario. Mientras que la estructura del acta notarial es rogación, relación de los hechos y conclusión. Es más simple, lleva el encabezamiento, el requerimiento, objeto de la rogación, luego van a ir los antecedentes de los hechos, los puntos, y luego solo va el cierre y la autorización. Son distintas. Entonces, en general, aquí les dejo una lista de diferencias entre uno y otro. Veamos las 3, 4 generales. Instrumento principal, instrumento secundario. Esta, para la persona que lo hizo, como lo comentó la licenciada, se elabora en papel especial
Papel sello especial para protocolo, la escritura matriz, mientras que esta se elabora en papel bond o en hoja de papel español. Las escrituras tienen orden, las actas notariales no tienen orden, y luego otra situación interesante es que en las escrituras no es obligatorio que se estampe el sello, mientras que en el acta notarial no, en el acta notarial sí, perdón, mientras que en la escritura se usa para actos y contratos, el acta notarial se hace para constar hechos y circunstancias, los impuestos se pagan en el testimonio para el caso de las escrituras matrices, y en el caso de las actas se pagan en la misma acta. Las actas le quedan a los requirientes, mientras que las escrituras le quedan al notario. Esas son como las diferencias. Este cuadro, estúdienlo, porque puede ser pregunta de examen. Aquí les dejo requisitos y formalidades, a dónde ir a buscar ciertos artículos que les van a dar una idea de qué es lo que debe de contener cada acta de acuerdo al tipo de acta que ustedes van a elaborar. Luego ya está lo de jurisdicción voluntaria, y luego solo me interesa de las resoluciones. Les dejo la información de las resoluciones, cuáles son los tipos de resoluciones judiciales, los decretos, los autos y las sentencias. Acá está anotado cómo algunos artículos de la ley del organismo judicial y la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Léanlos porque es importante que lean esos artículos. Siempre lo comparto, no se preocupe Leslie. Otros artículos del decreto 5477, ley del organismo judicial, el reglamento de la ley de timbres fiscales. Este sí le voy a poner un poquito de atención. Vean cómo se inutilizan los timbres. Únicamente se pueden hacer de dos formas: con perforación y mediante sello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. No se inutilizan los timbres con una diagonal sobre ellos, aunque lo miren en los libros. Los mismos libros establecen la forma en que se debe hacer, pero quizá el autor lo hace de esa manera para que se note que han sido inutilizados. Pero ustedes, con lo que están ya trabajando a estas alturas, deben de lograr comprender lo que los timbres se inutilizan solo de dos formas: con perforación, que no debe dañar los datos del registro, ni el año, ni su valor, o mejor dicho, el sello del notario. Son las únicas dos formas. Observamos con la licenciada, me comentaba que habíamos visto ahí uno que había la forma de inutilizar los timbres, no era la correcta. Bueno, ¿qué elementos debe tener todas las resoluciones? Dirección de la oficina del notario, disposiciones que se dicten, fecha, lugar y firma del notario. Hablamos de qué son los decretos. Acá está la estructura del contenido de un decreto, los impuestos que debe de pagar un decreto, cómo se elabora un decreto con sus cláusulas, la misma estructura que el anterior, está marcado de acuerdo a este orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces van anotados el orden de los que van: 1, 5, 6, 7, que es el sello y firma del notario. Luego, ahí les dejo un ejercicio de los que han hecho. Luego están los autos, que son las resoluciones, que observación importante de estas resoluciones es que estas resoluciones no son de cosa juzgada, sino son resoluciones para que lo que deciden la conclusión del trámite, pero estas resoluciones no dan de cosa juzgada. Únicamente las sentencias son las que van a dar, dan de cosa juzgada al objeto de lo que se está llevando en el trámite. ¿Qué contienen los autos? La misma estructura. Y luego, esto era uno de los ejercicios que pedíamos en una de las guías, era cuál es la estructura de una resolución. Y esto es lo que esperábamos que ustedes anotaran: identificación del expediente, antecedentes, pruebas, considerandos, fundamento legal. Solo que voy a corregir algo que me autocorrige esto. ¿Y dónde voy? Voy aquí. Considerandos, que son las premisas lógicas que se clasifican en considerandos de hecho, considerandos de derecho, fundamento legal, y la disposición, por lo tanto, que es la antesala a establecer en qué concluye el proceso. Y de esto, pues, les dejo acá cuál es el impuesto que está afecto, dónde se adhiere, y recordar cómo se inutiliza, por perforación o por sello. Y el ejemplo, vean cómo está perforado. El círculo blanco establece cómo está perforado, que ya les había ustedes compartido. Ahí están los considerando. Y listo. ¿Cómo era un repaso?
pues era ese objetivo, que nos diera el tiempo de cubrirlo en uno. Dudas, preguntas, comentarios en los 5 minutos que nos quedan para finalizar. Dudas, preguntas, comentarios de los 5 minutos que nos quedan para finalizar. En lo que... sí. Gracias. Gracias, Sara. Sí, Nora. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Nora. A mí me cuesta un poco con los colores de los timbres. ¿Qué puedo hacer? Mira, pues yo les había... ¿cómo así con los colores de los timbres? Explícame esa parte porque no hace que yo diga. Por ejemplo, ahorita que hicimos el trabajo, ajá, identificar de qué precio el timbre que lleva, de qué valor, y el color, ¿verdad? Como hay azules, café, gris, morados. Entonces a mí me cuesta mucho, o sea, esa parte la dejé de último, porque me costaba identificar, y yo lo hice manual. Entonces hice el timbre de tanta y tanta medida, ya tenía mi machote, solo los iba pintando del color que me indicaba, o sea, yo busqué en la ley y todo, pero sin embargo no me quedó claro ese tema de los colores del timbre. Ya. Le recomiendo, hay 2 formas. En internet puede buscar timbres y va a encontrar las figuras de los timbres y con la ley y en los reglamentos, porque en algunos reglamentos está establecido cuál es el color y cuál es el valor de cada uno, tanto para los timbres forenses y notariales y para los timbres fiscales. Creo que ese ejercicio le puede servir. Y la otra opción es que en algunas librerías, omitiremos nombres, venden académicamente, venden timbres fiscales y notariales, cuestan como, creo que 10 quetzales el paquetito, que puede ser variado, como para que usted haga su álbum de timbres, por lo menos que los compre para poder visualizarlos, ayuda mucho, que los adquiera o que los imprima en colores y que los pueda poner en una hoja junto con cuál es el color, porque usted puede ver y decir, ay, este es verde, por ejemplo, y tal vez la ley lo establece como aqua, o este es gris y tal vez la ley lo establece como negro. Esa es la recomendación que le puedo dar para que se le quede cuál es cuál. Gracias, licenciado. Con gusto. Wilson. Sí, buenas noches, licenciado. Solo, fíjese que tal vez no investigué o no busqué muy bien en la ley, pero quería preguntarle si existen timbres fiscales de diferente valor. ¿Timbres fiscales de diferente valor? ¿Diferente valor a qué se refiere? O sea, tal vez haciendo una comparación con lo notariado. Hay de a quetzal, de a 5, de a 10 quetzales, de a 25, de a 50 y de a 100. Entonces, si existen de otro valor de los fiscales, ¿verdad? Sí, existe de 50, existe de 10, existe de... Ahorita le voy a decir a dónde se puede ir a encontrarlo. Se los puede encontrar en el reglamento en el SAT DSI 806-2013, se lo voy a anotar aquí. Ahí en el artículo 3 va a encontrar lo que me está preguntando. Hay de 50 centavos, de 1 quetzal, de 2 quetzales, 5 quetzales, 10 quetzales, 25 y hasta 100 quetzales. Ahí aparece inclusive denominación y color para el caso de los fiscales. Y el notarial, pues lo van a encontrar en el reglamento. Artículo 4. En el artículo 4. El reglamento de la ley de timbre notarial y timbre forense. Muy bien, son las 7. Sí, dígame. Me quedo resolviendo dudas para quien ya tenga algún que caso en el cual utilicemos el fiscal de algún otro valor.
¿Cómo es la pregunta? O sea, para las actas pues usamos nada más el de 50 centavos, ¿verdad? Usted me dio ahorita de otros valores los timbres fiscales. ¿En qué otro caso utilizaríamos de algún otro valor, le pregunto? En los testimonios. Es que eso ya es ya es propiamente en el caso que se paguen impuestos adhiriendo timbres fiscales. Por ejemplo, el impuesto del IVA se puede pagar adhiriendo timbres fiscales. Y lo que hace es que no va a adherir todos de 50 centavos, que se acaba, no le va a alcanzar el tiempo para adherirlos. Disculpe. ¿Cómo? ¿Eso dónde está? ¿Dónde se puede pagar el IVA? En la ley del IVA y en la ley de timbres fiscales. Esas dos leyes, esas tres leyes les recomiendo que las léanlas despacio, márquenlas para que vayan entendiendo cuándo se utiliza qué. Esa sí es como una buena recomendación porque les va a servir mucho. ¿Alguien más me iba a hablar? Artículo 19 de la ley de timbres fiscales. Vamos a ver qué dice, qué establece el artículo 19 de la ley de timbres fiscales. Pago del impuesto en testimonios de escrituras públicas. Exacto. Ahí es donde está. Dependiendo del monto, usted ya... Y si se va al artículo 18, en el primero, segundo, tercer párrafo, cuando el impuesto a pagar conforme a lo que establece el presente ley sea mayor de 3,000 quetzales exactos, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo. Sí, Edna. Licenciado, una consulta. No me quedó muy claro cuando usted dijo cómo se inhabilitan los timbres. ¿Es con el sello del abogado o el sello de la empresa o a la que se le está emitiendo una escritura? ¿Me podría aclarar? Ajá, cuando yo llevé notariado 1 y 2, el licenciado que me daba notariado, era pecado que usted hable de abogado cuando estábamos hablando de notario. Y se enojaba. Y le decía a uno, usted no ha estado en mi clase, le decía a uno. Mire, pues, cuando hablemos, hay que distinguir bien a cuándo me refiero de abogado y cuándo me refiero de notario. A estas alturas están a un semestre de cerrar. Y deben de distinguir cuándo usted va a tener la calidad de abogado y cuándo va a tener la calidad de notario. Abogado, todo lo que tiene que ver con litigio. Notario, todo lo que tiene que ver con lo que está incluido, pues, evidentemente, en el código de notariado. Si a lo que se refiere es, que era la pregunta, ¿cómo se inhabilitan? El único timbre que se utiliza como abogado es el timbre forense. Ese timbre forense está en la ley de timbre forense y timbre notarial. Es el que yo recuerdo que es como el obligado que hay que usar. Y el notarial son los otros timbres. ¿Cómo se inhabilitan? ¿Cómo se inutilizan? Le hace una perforación al timbre o estampa el sello del notario. Puede ser el sello del abogado solo en los casos donde se utiliza el timbre forense, que es en el caso de los memoriales. Es el único caso donde yo recuerdo a este momento que se utiliza el timbre forense. En ese caso, también se inhabilita de la misma manera. ¿Cómo lo hace? El sello. Lo que establecen ahí es que puede ser de la empresa, porque supóngase que por alguna circunstancia tienen que pagar por ejemplo, hay un acta que no es notarial y no recuerdo ahorita si hay alguna que pida, la verdad ahorita no lo recuerdo. Digamos que es un acta donde ellos tienen que adherir timbres como institución privada. Entonces, en ese caso, impregnan el sello de la empresa, por ejemplo, porque es de la sociedad anónima, de la sociedad, y ahí con eso inutilizan el timbre. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los timbres no se reutilicen. Ese es el objetivo de hacer este proceso. ¿Alguna otra pregunta? Ya les robé 4 minutos. ¿Tienen clase todavía, no? De otro curso. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, ya les quité 4 minutos. Si no hay más preguntas, yo les deseo lo mejor. Ha sido un gusto compartir con ustedes este día y los otros días que hemos estado compartiendo. Cualquier duda, pues escríbanos ahí en los comentarios y será un gusto poder ayudarles. Se cuidan, por favor, y estudien, que estudiar. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.